Hola amigos de Radio Satelitevisión y Americavisión. Les saluda Antonio Castillo, escritor y divulgador de historia y temática esotérica de España. Vengo a presentarles mi franja cultural llamada La Realidad Inasible. Es un placer compartir mis conocimientos en esta andadura cultural radial. Muchas gracias por acompañarme en sintonía. Estimados oyentes, abordamos hoy el programa número 19 de La Realidad Inasible, que vamos a dedicar al conocimiento de una famosa secta de la Edad Media, una misteriosa secta que recibe el nombre de los asesinos. Hoy día puesta de moda en películas y en juegos de ordenador. Voy a leer un artículo de mi autoría sobre este tema. Alamut, el viejo de la montaña y la secta de los asesinos. La palabra inglesa assassin, idéntica a la francesa, tanto como la española asesino y otras similares en otros idiomas, proceden del árabe hasashin, que viene a significar adicto al cáñamo indio, al llamado hashish. Los assassin fueron el sobrenombre de carácter peyorativo impuesto por sus detractores a los componentes de una secta de Oriente Medio, activa principalmente entre los siglos X y XIII, que se hizo famosa a partir del siglo XI, cuando tuvo su máximo poder durante la dinastía califal fatimí, por su actividad estratégica de asesinatos selectivos, mayoritariamente magnicidios, contra dirigentes políticos, militares y reyes. Aunque la mayoría de los musulmanes son sunitas, es decir, seguidores de Abu Bakr, el primer califa sucesor del profeta, la fe del Islam sufrió su primera gran crisis poco después de la muerte de este, en el año 632 después de Cristo, cuando algunos creyentes, los llamados chiís o chiitas, optaron por considerar que Alí, yerno de Mahoma, era su verdadero sucesor. Pero la secta de los chiitas, alrededor de un siglo más tarde, dio nacimiento a otra más, desgajada de esta, la de los seguidores de Ismail, el desheredado hijo del sexto imán después de Alí, repudiado por su padre debido a su supuesta afición al alcohol, en beneficio de su hermano menor Musa, oficialmente reconocido por la mayoría de los chiitas. Los ismailitas pensaron que esa injusticia debía ser reparada, reverenciando en su lugar a aquel como el verdadero séptimo imán. El grupo, en origen, era pues una secta minoritaria del chiismo, a su vez minoritario en un territorio eminentemente suní. Perseguidos como herejes al comienzo, los ismailitas se instituyeron como una comunidad secreta y fanática, que fue reuniendo poco a poco a millares de conversos procedentes de otros grupos del Islam. Sin embargo, durante esa primera época de persecución, sus fieles se organizaron estrecha y eficientemente, mientras teólogos y escritores de primera categoría preparaban para ellos un sistema filosófico, religioso y cultural muy atractivo, con algunos guiños a una comprensión más científica del mundo. De todas las numerosas sectas musulmanas de ese periodo, los ismailitas eran seguramente una de las de más alto nivel intelectual y cultural. Se podría decir que el grupo más progresista. 3 siglos después del inicio del movimiento, los ismailitas habían obtenido, a través de la dinastía fatimí, el gobierno de un califato que se extendía por el norte de África y el levante mediterráneo, con su centro de poder en el Cairo. Es por entonces cuando aparece en la historia el personaje de Hassan ibn al-Sabah, el hijo de un piadoso chií del norte de Persia, educado en el credo chiita, que recala por esa época en la ciudad. Llegado allí, el joven se apresuró a convertirse al ismailismo y como converso recibió la bienvenida en la corte del propio califa, consiguiendo alcanzar en poco tiempo un cargo importante. Hay diversas versiones acerca de qué sucedió exactamente entre Hassan y el joven califa Beleza para producirse tan meteórico ascenso. Algunos historiadores hablan del beneficio que le propició el pacto de mutua ayuda establecido con un conocido del tiempo en que ambos eran estudiantes, Nizam ul-Mulk, que ocupaba por entonces el cargo de gran visir o primer ministro del sultanato selyúcida y que le habría ofrecido un puesto de gobernador en Persia. Mas otros consideran esto una fábula y creen, en cambio, que Hassan era un personaje sin escrúpulos y de ambición enfermiza que conspiró contra su viejo amigo Nizam, un honesto y eficiente administrador. Opinan estos que más bien rechazó el ofrecimiento, y no porque le disgustasen las responsabilidades y cargos, sino porque apuntaba más alto.
El puesto de administrador de una provincia lo hubiera atado a Persia, mientras que él tenía puestos sus ojos en el centro del poder musulmán en el Cairo, en la mismísima corte califal, de modo que Nizam lo que le procuró, mediante su recomendación, fue un empleo al servicio del propio califa fatimí. Hassan permaneció en el Cairo y Alejandría durante 3 años, alrededor del 1080, pero pronto se ganó la antipatía de los políticos y los jefes del ejército por sus intrigas. Según un informe, fue arrestado y deportado al norte de África, pero el barco que le trasladaba zozobró. Al parecer fue rescatado y conducido finalmente hasta Siria. Después viajó por Persia e Irak, siempre al servicio de la organización ismailita, mas no entraba en sus planes ser para siempre un simple funcionario. Ambicionaba el mando total de su propio movimiento. Su íntimo objetivo era reunir un grupo de amigos fieles e inspirarles una fanática fe en él mismo, prometiéndoles un paraíso en la propia tierra. En resumen, fundar una secta más, de la que él sería el jefe absoluto. Todos los indicios apuntan a considerar que Al-Sabah poseía una personalidad carismática, que atraía con facilidad a los jóvenes, sobre todo a los de aquellas regiones orientales del califato, donde la influencia civilizadora del Islam había sido un tanto superficial, y los vetustos instintos tribales se hallaban aún muy vivos en la naturaleza de los hombres. La desconfianza hacia la autoridad foránea, la frustración debido a la dureza de las condiciones económicas, el tradicional espíritu combativo. Todo ello hacía de los alejados distritos cercanos al mar Caspio un suelo fértil para rebeliones de todo tipo. Fue allí donde Hassan buscó la base y fortaleza para sentar su nuevo movimiento. No dudó en escoger un inexpugnable castillo situado en el corazón de las montañas del Burz, al sur del mar Caspio, en Irán, en la provincia de Qazvin, el llamado Alamut, que etimológicamente viene a significar la enseñanza de las águilas, o nido de águilas según otras versiones, construido hacia el año 602 por un antiguo rey de los Da'ilames. Fortaleza que, desde la roca de su emplazamiento, a una altitud de 2.163 metros, dominaba un valle de unos 50 kilómetros de longitud. El edificio y la cuenca a sus pies se deberían convertir en ese paraíso en la tierra que Hassan predicaba, en su escondite y en su base estratégica. La forma en que Hassan tomó el castillo de Alamut en el otoño del año 1090 fue meticulosamente planeada y es representativa de sus métodos. Primero envió a sus misioneros al valle al objeto de intentar convertir a sus habitantes al ismailismo, cosa que consiguieron en parte. El gobernador de Alamut, que obedecía al sultán de la dinastía Seljuk, sospechando algo, fingió estar convencido, pero cuando la mayoría de los hombres de Hassan hubieran partido nuevamente, expulsó a los conversos, cerró todas las puertas e hizo saber a este que el castillo y su territorio pertenecían al sultán y únicamente a él. Al-Sabah y sus hombres, haciendo oídos sordos, se escondieron en las inmediaciones hasta que uno de sus misioneros, que aún se encontraba dentro, halló la manera de llevar al líder hasta el castillo secretamente disfrazado. Por un tiempo se quedó dentro sin ser descubierto, propiciando disimuladamente la entrada de una cantidad de hombres armados hasta que fueron suficientes para dar un golpe de mano. El gobernador, sorprendido, no pudo poner resistencia, y cuando Hassan le ofreció a continuación 3.000 dinares de oro si se marchaba, aquel aceptó de inmediato. El castillo de Alamut quedó pues en manos de Hassan, del cual se dice que jamás lo abandonó hasta su muerte 35 años después. La etapa siguiente consistió en el reclutamiento de más y más jóvenes de las aldeas cercanas, la mayoría de menos de 20 años de edad. Aceptaba incluso muchachos de 12 años para arriba, con tal que fuesen lo bastante fuertes como para llevar armas y quisieran seguir sus órdenes ciegamente. Pronto el valle entero estuvo en sus manos. Hassan envió entonces misioneros y agentes más allá, con la intención de reconocer otras fortalezas y pueblos de las cercanías y descubrir peñascos que pudiesen ser útiles para erigir sobre ellos nuevos castillos, y además hacer proselitismo para conseguir nuevos adeptos entre los pequeños señores poseedores de tierras y los aldeanos que les debían fidelidad en función de su jurisdicción. La doctrina de la nueva secta, hasta ese momento sin nombre, comenzó a tomar forma. Hassan adoptó el título de Sheikh al-Jabal, viejo de la montaña, que además de su carácter honorífico, simbolizaba la idea de ser una encarnación del profeta, y que por tanto su secta representaba al auténtico credo ismailita. Varios de los castillos que ambicionaba se entregaron libremente a sus misioneros sobre la base de estas afirmaciones, transmitidas mediante una hábil propaganda en el seno de una población en gran parte ignorante. Y, según se dice, allá donde no funcionó la conversión pacífica, los misioneros emplearon la fuerza bruta, algo al parecer muy corriente entre la mayor parte de los diferentes credos.
El homicidio, el pillaje, la violación y el incendio fueron cometidos sin el menor escrúpulo. Aunque su principal y más conocida sede fue Alamut, acabó poseyendo con el tiempo otras plazas fuertes en Irán y Siria, de modo que conformó una red cohesionada y bien comunicada, a la que algunos autores califican de Estado, un Estado descentralizado e independiente, constituido por una red de fortalezas inexpugnables dentro del territorio del sultanato selyúcida. Sus castillos resultaban por lo general difícilmente conquistables, habían sido construidos en lugares poco accesibles, aprovechando accidentes del terreno y solían estar bien provistos de fuentes de agua y provisiones para resistir largos asedios. Desde esos puntos estratégicos, los ismaelitas de Hasán extendieron su predicación por Irán y Siria, lo que fue visto como una amenaza por los sultanes de la dinastía turca de los selyúcidas, mayoritariamente sunitas, que controlaban Persia. Estos emprendieron varias acciones militares contra los ismaelíes que no tuvieron gran éxito. En revancha, los ismaelíes desencadenaron su supuesta estrategia de asesinatos contra dirigentes políticos o militares que los haría famosos. Una de sus primeras víctimas en el año 1092 fue el amigo de infancia del propio Hasán, Nisan al-Mulk, el gran visir del sultán selyúcida Malik Shah. Estudios recientes, que han cotejado toda la documentación de la época, ponen en entredicho esta versión oficial y apuntan hacia el propio sultán como posible responsable último del crimen, pero nada hay demostrado. Este y otros aproximadamente 50 homicidios de personalidades de la época que les fueron achacados a lo largo de los años, con las garantías indagadoras de aquel tiempo, más muchos otros, quizás cientos, de asesinatos de personajes anónimos, constituyó el acervo que les proporcionaría la fama. 2 años más tarde de este suceso, en 1094, murió el califa fatimí al-Mustansir, cabeza del ismaelismo, y estalló una guerra de sucesión entre sus hijos al-Mustalí y Nizar. Los ismaelíes de Irán, los de Hasán, tomaron partido por este último, que finalmente fue derrotado, provocando una ruptura entre la mayoría de los ismaelíes, los mustalitas y los seguidores de Hasán ibn al-Sabah, que en lo sucesivo serían llamados nizaríes. Este sería su nombre oficial. La palabra hashishin, en realidad consumidores de hachís, que llegó a Europa ya en época tan temprana como el año 1097 a través de los cruzados y que muy pronto vino a tener el significado que le damos en la actualidad, es en realidad para muchos investigadores un nombre incorrecto que fue aplicado a los ismaelitas nizaríes por sus adversarios los mustalitas ismaelitas, con carácter peyorativo durante el siglo XI. Su uso arrancó sin duda a la caída del decadente imperio fatimí ismaelita y la separación de ambas corrientes. Es posible que el término hashishiya o hashishin en las fuentes musulmanas fuera utilizado metafóricamente en un sentido ofensivo, por ejemplo, a modo de marginados sociales, turba de clase baja, etc., mientras la interpretación literal de este término, en referencia a los nizaríes como asesinos embriagados consumidores de hachís, puede tener raíz en las fantasías de los occidentales medievales. Y esta leyenda es narrada en 2 versiones diferentes susceptibles de suplementarse, puesto que, según varios escritores contemporáneos y posteriores, la doctrina de Hasán exigía a sus fieles dar muerte a los enemigos como un sagrado deber religioso, y afirman que para inducir en aquellos un estado de éxtasis fanático se les administraba hachís, cáñamo indio o pot, antes de enviarlos a expediciones militares, a fin de infundirles valor y anestesiarlos ante el dolor, algo por otra parte común tanto en la antigüedad como actualmente entre muchísimos combatientes de todo el mundo que han utilizado asiduamente el narcótico que más a mano tuvieran, aunque solo fuese proporcionado por las bebidas alcohólicas. La otra versión del mito fue reafirmada, puesto que ya se aventuraba, por el gran explorador Marco Polo, 1254-1324, en el libro sobre sus viajes. Afirma en él haber visitado Alamut y conocido al viejo de la montaña, más concretamente a uno de sus sucesores, lo que es poco probable, ya que en la fecha que indica 1271 la fortaleza había dejado de existir hacía varios años. El viajero veneciano, no obstante, reintroduce en Europa el extraordinario relato que a la postre dio tanta fama a Alamut. Este consistía en que este castillo poseía unos jardines ocultos que imitaban el paraíso por su hermosura. A fin de fanatizar a los futuros asesinos de la secta, se les drogaba con hachís y se les hacía despertar en el tal jardín, donde gozaban por unas horas de un verdadero paraíso, con toda clase de delicias como manjares, música, mujeres, etc. Cuando volvían a despertar, estaban de nuevo dentro del recinto amurallado y se les decía que solo volverían al escenario idílico y feliz que habían tenido ocasión de experimentar si morían en combate contra el enemigo. Esto debía explicar la fiereza y el arrojo de los nizaríes en sus acciones terroristas,
aun sabiendo que lo más probable es que no salieran vivos de ellas. Decir, por supuesto, que esta leyenda no está apoyada por ninguna evidencia documental, pero lo cierto es que el secretismo de sus ritos y objetivos mantenía confusos a sus enemigos y a sus posibles víctimas. Su jerarquía quedó perfectamente establecida. Por debajo de Hassan, autodesignado por gracia divina como auténtico imán, y de sus 3 grandes priores, se encontraban los emisarios religiosos y políticos, o misioneros. Luego estaban los llamados compañeros de la orden, o fedayines, que eran admitidos bajo juramento solemne y que tenían a su cargo la ejecución concreta de luchas y homicidios, es decir, representaban el brazo armado nizarí. A continuación los hermanos legos o creyentes. Y por último los profanos, es decir, el resto de los pobladores de los territorios gobernados por la secta. Fuentes de la época estiman que los mismos fedayines, es decir, los combatientes, llegaron a superar en algún momento el número de 40.000, cifra equiparable a la del total de miembros que llegó a sumar la Orden del Temple, salvo que ésta los tenía distribuidos entre todas sus posesiones en Europa y Oriente Próximo. En tanto que rama minoritaria del ismailismo, que a su vez es rama minoritaria del chiismo y rama minoritaria del islam, los nizaríes eran percibidos por la población mayoritariamente suní como la heterodoxia dentro de la heterodoxia, lo que explica que la mayor parte de la documentación que existe sobre la secta dé a entender que su carácter islámico es solamente aparente. Se suele insistir en su aspecto batiní, esto es, esotérico y mágico, y se dice que incluso llegaron a negociar con el rey Amalarico I de Jerusalén su conversión al cristianismo por razones de conveniencia, pretensión que habría sido abortada por las maquinaciones de los templarios. El hecho es que el Islam ismailí, aunque se atiene al ritual y las prescripciones legales de la religión, considera que estas son secundarias respecto a la finalidad realmente importante, que es el conocimiento esotérico de los mensajes ocultos en el Corán, tal como la cábala hebrea pretende otro tanto en la Biblia. Esto ha propiciado que de esta corriente hayan surgido con el andar de los años derivaciones cuya islamicidad está puesta en tela de juicio por la mayoría de los musulmanes, como las de los drusos y alauíes. El caso es que gradualmente las palabras asesino y asesinato por homicida y homicidio político pasaron a formar parte del vocabulario corriente, primero en Francia y luego en Inglaterra. Incluso mucho después de su casi erradicación a manos del Imperio mongol, menciones de los hasisín fueron preservadas en fuentes europeas como son los escritos de Marco Polo, en las que son retratados como asesinos entrenados, responsables de la eliminación sistemática de figuras de la oposición. A partir de ello, la palabra en inglés assassin fue utilizada para describir a un magnicida diferenciándose de murderer, que es quien mata voluntariamente por motivos no necesariamente políticos. Mas es evidente que esa truculenta etapa histórica que representaron las cruzadas a lo largo de casi 2 siglos fue muy proclive a toda clase de homicidios políticos y crímenes de Estado por parte de todos los bandos en lucha, y muy probablemente, de hecho está demostrado, alguno de los achacados a la secta no fuese de su autoría. La estrecha proximidad de las bases de operaciones de cruzados y hasisín en Siria durante aquel periodo, que muchas veces convivían pacíficamente, ha provocado controversias históricas sobre la colaboración entre las órdenes militares cristianas, sobre todo la de los templarios, y la secta del Viejo de la Montaña. Muchos cronistas hostiles a los Milites Dei los acusan de haberse dejado corromper por los nizaríes. El hecho es que ambas congregaciones descollaban por sus rituales de tendencia hermética. Con el correr del tiempo, ciertas desagradables intrigas acaecidas en el entorno templario propiciaron las acusaciones de herejía y blasfemia que justificaron la persecución de los monjes guerreros y la clausura de la orden allá por el siglo XIV, aunque el motivo de su extinción muy probablemente fuera la codicia del poderoso rey francés Felipe IV el Hermoso, deslumbrado por las grandes riquezas atesoradas por el Temple. Hassan bin al-Sabah, el primer viejo de la montaña, murió en 1124. Se dice que con más de 90 años, aunque quizás deba tenerse en cuenta que los años de meses lunares del calendario musulmán son un poco más breves que los solares de nuestro calendario, lo que podría restarle unos pocos. Pero su movimiento continuó progresando y floreciendo durante casi 1 siglo y medio después. Precisamente los peores crímenes achacados a la secta corresponden a ciertas etapas posteriores a la desaparición de su creador. Su primer sucesor fue su lugarteniente, Buzur-Humit, Gran Esperanza, y este todavía supo, relativamente, mantener el nivel de su predecesor. En medio de las condiciones caóticas que prevalecían en su entorno, luchando por la supremacía en el Próximo y Medio Oriente, el califato suní, los sultanes turcos, los cruzados europeos
y varias facciones musulmanas, los nizaríes tenían como ventajas que les permitieron sobrevivir su rígida disciplina y dirección centralizada, habiendo un credo que les inspiraba valor y sacrificio en su lucha por lo que para ellos era una gran causa religiosa y política. Para el estamento más marginado de aquella sociedad, resultaba significativo el que la mayoría de sus víctimas, en realidad muy pocas para un tiempo en que los vencedores de cualquier conflicto mataban incluso a los inofensivos civiles del bando vencido por decenas de miles, fuesen representantes escogidos y bien protegidos, nada que ver con el cobarde moderno terrorismo, asesino de seres inocentes e indefensos, de la administración califal imperialista, que luchaba por someter a todos los pueblos, culturas y confesiones, incluso las de carácter islámico, de la región. No es de extrañar que el nizarismo se convirtiese en banderín de enganche de todos aquellos descontentos con el poder preestablecido, desde los mismos sencillos montañeses discriminados por la supremacía árabe hasta ciudadanos de gran cultura como profesores, doctores y miembros del clero, en general intelectuales con motivos de queja contra el califato. Personas que descubrían en el ismaelismo de Hassan un elemento de rebelión social y económica contra una burocracia arbitraria y una clase dirigente corrupta. Por otra parte, daban la bienvenida a un movimiento de resistencia contra los invasores bárbaros procedentes del este, es decir, los turcos, que trataban de imponer un nuevo orden a una civilización superior y más antigua como era la persa. Otro de los polos de seducción era el atractivo místico y mágico que ofrecía el nazirismo entre unas gentes que de antiguo apreciaban las doctrinas esotéricas. Y no hay duda de que aquella secta mesiánica con ritos secretos, sus 7 grados de iniciación, su creencia en la reencarnación, etc., resultaba tentadora. También resultaba interesante el paraíso terrenal que el viejo de la montaña era capaz de proporcionar a sus seguidores mediante el empleo de drogas, de las que debía ser un gran experto, capaces de producir espléndidas visiones. Y por último cabe citar el atractivo que en aquella zona particularmente turbulenta significaba la disciplinada organización que Hassan fue capaz de imponer en su diseminado estado, donde la administración llegó a funcionar de forma inusualmente eficaz. De hecho, Alamut y su valle acabaron poblados por gran número de destacadas y útiles personalidades, algunas en principio cautivas, pero otras muchas voluntariamente allí establecidas, tales como artistas, físicos, astrólogos, filósofos, historiadores, militares o lingüistas. En definitiva, gente extraordinariamente culta que siempre era bien recibida. Se puede decir que Hassan, leyenda negra aparte, era un eminente filósofo y teólogo, además de un gran escritor, aunque casi nada de lo que creó ha sobrevivido. Él afirmaba ser el representante del famoso imán oculto, pero al menos no tuvo nunca la desfachatez de proclamarse este mismo imán salvador anunciado, el Al-Mahdi, como sí hicieron algunos de sus sucesores. El estado nizarí entró en declive al tener que enfrentarse abiertamente a 2 poderosos enemigos. Por un lado, al avance de las tropas mongolas dirigidas por Hulagu Khan, nieto de Genghis Khan, que avanzó desde Asia Central dispuesto a arrasar Oriente Medio, y por otro, a la nueva dinastía, la de los mamelucos, cuerpo militar de élite conformado por esclavos, que vino a suceder en la jefatura del sultanato de Egipto a la dinastía Ayubí, la fundada por el gran Saladino, y cuyos ejércitos, dirigidos por el sultán Baybars, después de conseguir detener a los mongoles, iniciaría una campaña para limpiar de elementos indeseables, entre ellos los Hasisin, todo el territorio de su estado. Frente a los primeros, el ejército del viejo de la montaña fue prácticamente destruido en el año 1256, en el vano intento de defender sus fortalezas, sobre todo la de la cueva de Maimundif, en ese momento la cabecera de la orden, que se rindió tras un dramático y espectacular sitio. Se dice que en el conjunto de los combates murieron unos 12.000 fedayines a manos de los mongoles. También capituló Alamut, esta sin ofrecer resistencia, que luego fue destruida hasta sus cimientos. En el incendio de su magnífica biblioteca se cuenta que desaparecieron varios miles de ejemplares, una barbaridad para la época. Pero el golpe definitivo para la aniquilación del movimiento se lo darían los propios mamelucos del sultán Baybars, que en el año 1273 tomarían la última de sus fortalezas en Siria. Los nizaríes, masacrados por unos y otros, recibieron a partir de aquí órdenes de pasarse a la clandestinidad y ocultar su fe a ojos de los demás. Se sabe poco de la historia de la secta tras este periodo de destrucción y muerte. Los restos de la comunidad se dispersaron en grupos aislados y sobrevivieron discretamente, amenazados y débiles ante los musulmanes ortodoxos. Pasaría medio milenio antes de volver a darse a conocer, allá por los inicios del siglo XIX. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que hayan disfrutado de este artículo sobre los nizaríes que en Occidente hemos acabado conociendo con el nombre de asesinos.
Amigos de Radio Satélite Visión y Americavisión, les anuncio que mi franja cultural, llamada La Realidad Inasible, producida y conducida por Antonio Castillo, escritor y divulgador de historia y temática esotérica de España, ha finalizado. Muchas gracias por acompañarme en sintonía. Hasta la próxima semana en el día y hora que anuncie la emisora. Hasta luego, buena semana.